¿Qué pasaría si tuvieras la capacidad de el poder y el derecho de eliminar a cualquiera que te moleste sin consecuencias? ¿Lo harías o tendrías la moderación de contenerte y decir que no? A lo largo de la historia son pocos los que dentro de la burbuja mágica de la monarquía han dicho alguna vez que no. Enrique VIII precisamente fue conocido por matar a sus esposas y por ordenar más de 57.000 ejecuciones, aunque historiadores cifran esa cantidad en unos 72.000 sujetos, simplemente por razones que le convenían. Bienvenidos a otro capítulo de La caída de la casa Windsor, un especial que hacemos de vez en cuando con textos que pueden ser realidad o ficción, pero que pueden aportar o arrojar luz al misterio de la monarquía y, en este caso, con todo lo que tiene que ver con Kate Middleton. Los psicópatas pueden ser unas personas completamente normales para quienes los rodean. Si bien describe a muchos de los asesinos más famosos de la historia, por extraño que parezca, también describe a un buen número de la familia real británica. El mencionado previamente, Enrique VIII, la reina María, el príncipe Víctor Alberto, quienes muchos además creían que podía ser Jack the Ripper, Jack el Destripador en ese momento. Se puede repasar la historia, seleccionarlos uno por uno y encontrar rasgos comunes en este grupo particular de maníacos amantes del homicidio que se distingue de la mayoría de los demás, incluidos aquellos conocidos por ser psicópatas o sociópatas. Un rasgo común es que todos son creados por el público en general. Todos y cada uno de los miembros de la familia real en el pasado que estuvieron involucrados, atrapados, responsables o simplemente interesados en la ejecución del campesinado, del clero, hasta los niños, no tenían responsabilidad real por las ejecuciones. Podrían ordenar que mataran a cualquiera, inventar cargos falsos y todo eso se llevaría a cabo. Las ejecuciones a lo largo de la historia del Reino Unido son brutales, tanto las razones detrás de ellos como los métodos utilizados. Ahora muchos leerían esto y pensarían que era simplemente parte de esos tiempos. ¿Era qué? ¿Era necesario matar a gente simplemente porque no te gustaba su religión? ¿Sigue siendo necesario? Estamos seguros de que no. Estamos seguros de que no lo es. No es necesario, garantizado, productivo, útil o humano. No hay nada en esa parte de la historia pasada o presente que se destaque y diga que eso es una señal de un buen líder. Según todos los indicios, es una señal más bien de un asesino en serie. La principal diferencia es que este obtuvo un sombrero elegante y la aprobación de la gente. Y no ha cambiado mucho, incluso hoy en día la gente ha aprobado ese tipo de comportamiento. El monarca es inmune y las personas que lo rodean están protegidas. Por ejemplo, ¿qué diablos está haciendo Andrew? ¿Dónde está Kate Middleton? ¿Cuál es la historia detrás de Thomas Kingston y cómo es que tantas personas que no agradan a la realeza terminan en accidentes fatales o casi fatales? Quizás deberíamos echar un vistazo más de cerca. Nunca se sabe cuándo un conocimiento podría ser útil. Solo el monarca es inmune. Y por inmunidad eso significa que no puede ser interrogado, arrestado, acusado o condenado por un asunto criminal. Y eso incluye el asesinato. Tampoco puede ser demandado por un asunto civil. La policía necesita su permiso para poner un pie en la propiedad de la corona y él puede decirles que no o que se pierdan y ellos simplemente se tienen que limitar a escuchar. La policía no puede arrestar a nadie ni interrogar a nadie por un delito en su presencia sin su consentimiento. Entonces, si dice que no, la policía prácticamente no tendrá suerte. Esta es una de las razones por las que Andrew no ha sido interrogado como se debería en el caso Epstein. Royal Lodge es propiedad de la corona y Andrew se niega a abandonarla. También se niega a regresar a Estados Unidos por ningún motivo. Mientras se quede quieto no hay mucho que puedan hacer al respecto. Y eso que Carlos III, está harto de su hermano y quisiera entregarlo para la investigación sin restricciones, pero cuenta con varios baches en el camino.
En los últimos 15 años se han encontrado 6 cadáveres en propiedades de la corona, incluida una joven de 17 años asesinada en Sandringham Estate y el cuerpo de una mujer junto al apartamento de William y Kate en Kensington. Luego está el hombre desnudo en el Palacio de Buckingham. Vaya un paso más allá y habrá al menos 3 incidentes en los que caravanas reales acribillaron al público y destrozaron coches, lo que provocó al menos una muerte que nunca se ha resuelto por completo. Policías, personal médico muertos que de repente deciden suicidarse por problemas con la realeza, individuos que han sido atacados, estrangulados y agredidos por familiares que están en ataques de ira, y luego están aquellos familiares que aparecen cubiertos de moratones en circunstancias misteriosas. Sin embargo, no se dice una palabra, y si no les parece extraño cómo se operan las cosas, permítanme presentarles las circunstancias de 2 casos muy recientes. Uno desaparecido, otro muerto. Se podría decir que ambos asesinados, tal vez. No nos adelantemos. La evidencia es lo que es la evidencia, a menudo lo que es muy revelador. Verás, hay personas en este mundo que son grandes fanáticos de los asesinatos. Por ejemplo, seguidores de Se ha escrito un crimen, de Agatha Christie, de Perry Mason, de cómo lidiar con un asesinato, How to Get Away with Murder, etc. Estas son las personas que crecieron leyendo libros como Nancy Drew o los Hardy Boys y pensaron que el personaje de Jessica Fletcher, de Angela Lansbury, fue el mejor detective de todos los tiempos. ¿Quién está realmente presente y resuelve un asesinato, y mucho menos un asesinato cada semana, y nunca es interrogado? Alguien que sea realmente bueno en eso, o que sea miembro de la familia real. La historia de la familia está llena de tiza de este tipo de cosas, hasta los tiempos modernos, pero quizá no haya otro caso tan fascinante y cautivador. El caso más reciente, la muerte de Thomas Kingston y la desaparición de Kate Middleton. Ahora, hay personas que saltan y gritan que fue un suicidio, que tiene cáncer, siguiendo un poco la oficialidad que se nos ha ofrecido desde prácticamente cuando todo se vino abajo. Personas que nunca han dedicado ni 5 minutos a estudiar criminología y mucho menos trabajar en una investigación o en un caso judicial. Los mismos individuos que no han analizado los hechos y los mismos que simplemente no quieren hacerlo. No hagas perder el tiempo a nadie y sigue adelante. Existe la posibilidad de que cientos de miles de personas sentadas ante la tele, ante el ordenador, el móvil o el periódico, pensando que de ninguna manera pueden estar equivocados. Hay una posibilidad. Podría ser un suicidio, podría ser cáncer, podría ser nada, pero ¿y si no lo son? Considerémoslo. Ambos individuos tienen conexiones entre sí y con la familia real. Las situaciones de ambos individuos son, en el mejor de los casos, extrañas. Entonces, ¿por dónde empezar? Pues vamos a coger a Thomas Kingston. Algunos podrían conocerlo de inmediato. Casado con Lady Gabriela de Windsor, prima de William y Harry, hija del príncipe y la princesa Michael de Kent, negociador de rehenes para las tropas en Irak y superviviente de un bombardeo. Esos 2 factores podrían respaldar efectivamente la situación, la afirmación de que fue suicidio, excepto que no coinciden con los asuntos actuales. Actualmente, o al menos recientemente, estaba casado, feliz y bien. Así se le vio en su última aparición pública, sin antecedentes de enfermedades mentales, de depresión. Toda su familia y amigos dijeron que estaba feliz porque estaba bien y que no experimentaba ningún problema económico o matrimonial. Siempre estuvo alegre y optimista. Cenó con sus padres el día de su muerte y no dio ningún indicio de que estuviera en problemas o considerándose hacerse daño. Muerte extraña, fuera de lugar y con una serie de factores que simplemente no cuadran. Thomas murió el 25 de febrero, el día de su muerte almorzó con sus padres en su casa, luego su padre salió a pasear al perro. Thomas no estaba, al cabo de media hora empezaron a buscarlo, fue encontrado encerrado dentro de una dependencia con un arma junto a su cuerpo. En la superficie todo bastante sencillo y deducible.
La llamada a los servicios de emergencia se produjo a las 6. ¿Cuánto tiempo estuvo el padre caminando si pasó media hora antes de que lo buscaran y a las 6 de la tarde antes de que llamaran a una ambulancia? Otra pieza clave de evidencia está en todas las declaraciones. Fue que sus padres entraron a la fuerza en una dependencia cuando no hubo respuesta y allí fue donde lo encontraron. ¿Cómo supieron que él estaba allí y que necesitaban entrar por la fuerza? Esto es un procedimiento estándar en América del Norte, tratar todas y cada una de las muertes violentas, no naturales o accidentales como un homicidio hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, este conocimiento común que cuando llega un informe de suicidio, a pesar de que los oficiales de capacitación respondieron, puede haberse influenciado por el informe inicial y los comentarios de quienes se encuentran en el lugar. Este informe en particular decía que la policía no encontró nada sospechoso. Lo siento, pero un cadáver con una pistola al lado siempre es sospechoso hasta que se demuestre lo contrario. Otro factor clave que cabe señalar es que a veces puede llevar entre 6 y 9 meses abrir una investigación sobre una muerte en el Reino Unido, y esas investigaciones pueden durar entre 27 y 31 semanas de promedio, según estadísticas del año 2022. Esta investigación se abrió el 1 de marzo de 2024, concluyó sobre la causa de su muerte el mismo día y se aplazó al 2 de marzo de 2024, en menos de 24 horas. La causa de la muerte fue dada como, entre comillas, una herida traumática en la cabeza, descartándose suicidio. En el lugar se encontró un arma de fuego. Varios problemas. Eso no es suficiente tiempo para realizar una investigación completa. El arma encontrada en la escena no era la de Thomas. Según sus padres, no saben a quién pertenecía. Esto debería haberse investigado. El arma estaba fuera del alcance de Thomas cuando fue recuperada. No podría haberse disparado si no hubiera podido alcanzar el arma. La autopsia fue realizada por un histopatólogo, es decir, un patólogo que estudia las enfermedades y cómo se relacionan con el cuerpo, particularmente órganos, tejidos, célula y genética en relación con enfermedades y diagnóstico de enfermedades. Thomas Kingston no murió por causas naturales provocadas por una enfermedad. Su autopsia debía haber sido realizada por un patólogo forense familiarizado con las investigaciones, que creyeran que se trataba de un suicidio o no. Hasta que se demostró que se trataba de eso, se debería haber seguido los métodos de investigación. Fue a los 16 días incinerado después de su muerte. El único otro miembro de la familia que fue incinerado fue la princesa Margarita, a quien también le sucedieron varias cosas extrañas en torno a su muerte. La cremación supuestamente fue para que pudiera ser enterrada junto a su padre. Casi todos los miembros de la familia están enterrados en un ataúd revestido de plomo. Si bien Thomas era el cónyuge de un miembro de la familia, lo cual no es motivo para descartar la tradición, Lady Di también fue enterrada en un ataúd forrado de plomo. La cremación destruiría efectivamente cualquier evidencia si no se reuniera con anticipación, lo que es poco probable que hubiera hecho un histopatólogo, ya que no está capacitado en investigaciones criminales y procedimientos involucrados. Las estadísticas detrás de esta información también son preocupantes y no coinciden. Como se mencionó anteriormente, debido a las circunstancias actuales del Reino Unido, una investigación tarda en promedio entre 6 y 9 meses en realizarse. La investigación de Thomas se abrió 5 días después de su muerte. Todo esto que ya hemos dicho nos lleva a que los exámenes post-mortem en el Reino Unido se clasifican como estándar o no estándar. El estándar requiere un forense regular y habilidades de forensía. Un no estándar significa circunstancias especiales que requieren habilidades especializadas. Es decir, un examinador forense porque hubo un arma involucrada y se deben usar y seguir métodos y reglas de investigación. En 2022, el 94% de los exámenes post-mortem fueron de tipo estándar, lo mismo que en 2021.
Pero en 2022 hubo una nueva disposición que permitía suspender una investigación forense cuando la causa de la muerte queda clara sin que se hubiera realizado un examen post-mortem. La familia de Thomas Kingston hoy en día cuestiona la causa de su muerte y cuestiona el origen del arma en el lugar. También cabe señalar que él salió con Pippa Middleton, la cuñada del príncipe de Gales y la hermana de Kate, de la que dicen que posiblemente también estuvo con ella durante un tiempo. Determinar la causa correcta y la forma de muerte es responsabilidad del patólogo forense. Cuando se trata de armas de fuego, tiene que haber esta figura y detectives en el lugar. Las estrías de las balas deben coincidir con las del arma en el lugar del crimen. Trayectoria, ángulo de la bala coinciden con la postura, la longitud del brazo y la posición de la víctima deben coincidir para que se pueda catalogar como un suicidio. Otra pregunta es por qué eran las 6 de la tarde cuando llamaron a los equipos de emergencia. Si Thomas almuerza con sus padres justo antes de desaparecer, habría sido aproximadamente entre el mediodía y la 1 de la tarde. Media hora después de que su padre regresara de su paseo comenzaron a buscarlo. ¿Cuánto tiempo estuvieron buscándolo? ¿Cuánto duró la caminata? ¿Cómo no supieron que algo había sucedido con un arma de fuego involucrada? Contrariamente a la creencia popular, no es posible silenciar un arma incluso con silenciador. Puedes amortiguar un poco el sonido, pero no se silenciará. El arma promedio suele ser extremadamente ruidosa. El volumen del disparo, dependiendo del tipo de arma, la velocidad de la munición, el peso y la carga de pólvora utilizada, así como el clima, pueden influir en el volumen del disparo. También resulta revelador el hecho de que la causa de la muerte figurara como herida traumática en la cabeza catastrófica. Definida así, en la mayoría de los casos aparecería simplemente como disparo autoinfligido en la cabeza. ¿Por qué este tipo de redacción alternativa? El día después de la muerte de Thomas, el príncipe William apareció en las primeras planas de los tabloides. Se señaló que ese día abandonaría un compromiso por motivos personales, la misa funeral aniversario de Constantino de Grecia. A lo que los tabloides inmediatamente comenzaron a publicar historias sobre lo que sucedería si arrestaran a William. Él también apareció en público con moratones en la cara y en el cuello. Eso no sería tan salvaje y loco si no fuera por el hecho de que la esposa de William, Kate Middleton, se encuentra actualmente desaparecida, literalmente. Kensington, Buckingham, William argumentan que ella está en casa recuperándose de su cirugía y recibiendo tratamiento para un cáncer que, entre comillas, había estado presente. Y la mayoría de realistas y trastornados lo creerán, discutirán y gritarán para dejarlo pasar. Pero si realmente te sientas y miras los hechos que rodean su salida del centro de atención, nada cuadra. Convoy de emergencia que voló desde Sandringham al Hospital King Edward el 28 de diciembre debía llevar a alguien y la única desaparecida es Kate. Incluso el rey Carlos III, que también afirma tener cáncer, está fuera de casa actualmente cumpliendo con sus compromisos, conociendo gente, dando entrevistas, charlas, servicios religiosos y fiestas en el jardín. Mientras Kate ha desaparecido. Entonces el hombre con cáncer va a todo vapor y la mujer que tuviese cáncer ha desaparecido. Literalmente. Nadie la vio entrar ni salir del hospital. William fue fotografiado conduciendo por el hospital, pero nunca se informó que lo hubieran visto allí y los niños no la visitaron. Tampoco los familiares de Kate. Fotos de Kate con los niños se demostró que eran falsas. Agencias de imágenes como Getty y Associated Press las denegaron por ser fotomontajes. La foto de Kate con su madre en un coche también era falsa. El software de reconocimiento facial identificó a la pasajera como la hermana de Kate, como Pippa. Y además tampoco recogieron a ningún niño. Se descubrió que 2 de los vídeos publicados eran falsos. El vídeo del mercado agrícola con una actriz
aquí dicen actriz, y el vídeo del cáncer, en el que hubo una postproducción en la que se utilizó inteligencia artificial. Desde entonces se han demostrado muchas cosas y todas nos llevan a la misma pregunta: ¿qué está pasando en la Casa Real Británica y qué está sucediendo con varios de sus miembros? Concluimos con lo siguiente. Con la forma en que se establecen las reglas y leyes en el Reino Unido, es bastante difícil que cualquier miembro del círculo real, y mucho menos el monarca o el heredero, sea investigado por un delito. Ahora la gente está desapareciendo sin dejar rastro y siendo borrada del registro para no volver a hablar de ella nunca más. Otros se suicidan o sufren accidentes. Últimamente hay muchos accidentes y suicidios. Podía ser una tragedia aleatoria, coincidente, o quizás deberíamos mirar mucho más de cerca o no, porque Scandal muere antes de que podamos matarlo. Cita de Benjamin Rush. Vídeo largo, otro episodio, ya hemos dedicado varios en este canal a la caída de la Casa de Windsor. Las opiniones expresadas no tienen nada que ver con este canal, tampoco el contenido. Algunas cosas pueden ser ciertas, otras no, pero desde luego nos dan mucho que pensar en todo el asunto de Kate Middleton y el agregado, Thomas Kingston. La investigación hoy en día sigue abierta y yo me pregunto, sobre Kate, ¿hay investigación abierta más allá de las redes sociales o seguimos creyendo un poco la narrativa de la prensa británica? La última obviedad de hoy en los tabloides es una corresponsal del Vanity Fair diciendo que Kate está al 100% y que está deseando volver a retomar su agenda pública siempre y cuando los médicos le den el beneplácito. Una nueva obviedad que nada tiene que ver con la realidad que llevamos viviendo desde enero de 2024 en esta vorágine informativa sobre la princesa de Gales. Ahora sí, final del vídeo. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Para la gente de México, ya tenéis analizado el capítulo 5 de la serie ¿Quién lo mató?, del caso de Paco Stanley en el canal secundario JDC, aquí abajo en la descripción. Pasaos por ahí porque está bastante interesante. Gracias por estar ahí.